La voz de los 10 idiomas. El juicio de la verdad. Capítulo 1. El desafío en el tribunal. «Hablo perfectamente 10 idiomas», gritó Ana Vega, todavía esposada. El juez estalló en una risa burlona frente a todo el tribunal. «Claro, y yo soy el Papa de Roma», resopló él. Pero cuando ella abrió la boca, el tribunal de la ciudad nunca había visto nada igual. Todos los asientos estaban ocupados. Los periodistas con las cámaras apagadas esperaban el momento oportuno, y el murmullo de anticipación parecía sacudir las paredes del imponente edificio. Era uno de esos casos que captan la atención del público. Una joven acusada de fraude contra empresas multinacionales por hacerse pasar por una traductora experta. Ana Vega caminó con confianza hacia el estrado, a pesar de las esposas que restringían sus movimientos. Su presencia irradiaba una dignidad que contrastaba fuertemente con su situación. El murmullo cesó cuando el alguacil Daniel Ortiz gritó con voz autoritaria: «¡Todos de pie! ¡El tribunal está en sesión!». Todos se levantaron cuando el juez Víctor Suárez entró por la puerta lateral, cargando una montaña de documentos. Era un hombre corpulento, con el cabello gris perfectamente peinado y esa expresión que solo puede aparecer después de décadas de poder judicial. En su voz se leía aburrimiento, un sentido de superioridad y, a veces, desprecio por aquellos a quienes consideraba inferiores. «Pueden sentarse», ordenó Suárez, arrojando bruscamente los documentos sobre la mesa, lo que asustó a varios presentes. Su mirada recorrió la sala con la arrogancia de un hombre acostumbrado a ser la autoridad absoluta en cualquier lugar. Ana estaba de pie entre dos guardias. A su lado se encontraba Elena Vargas, su defensora pública. Elena era una mujer de mediana edad, agobiada por demasiados casos y muy poco presupuesto. Las ojeras bajo sus ojos y el temblor apenas perceptible en sus manos delataban el exceso de cafeína y la falta de sueño, característicos de los defensores públicos sobrecargados de trabajo. Caso número 73. J. 2024, anunció el secretario del tribunal, Miguel Gómez. El Estado contra Ana Vega. Cargos: fraude empresarial, suplantación de identidad y estafa agravada. Un murmullo colectivo recorrió la sala de nuevo, como una ola de curiosidad morbosa. Ana sentía cientos de ojos clavados en su espalda, juzgándola incluso antes de que se presentara cualquier prueba. Conocía ese sentimiento a la perfección. Lo había sentido toda su vida. La mirada de aquellos que creen que por su origen, su acento o su apariencia, ya conocen toda su historia. El fiscal Sergio Méndez se levantó teatralmente, ajustándose la corbata como si fuera el protagonista de una obra dramática. Era un hombre delgado con rasgos afilados, que hablaba con ese acento aristocrático que establece instantáneamente la jerarquía social en cualquier habitación donde resuena. «Su señoría», comenzó Méndez con una voz estentórea que llenaba cada rincón de la sala. «Ante nosotros tenemos a una joven que ha cometido uno de los fraudes más sofisticados y audaces que este honorable tribunal ha visto en los últimos años. Durante meses, la ciudadana Vega se hizo pasar por una traductora certificada, ofreciendo servicios lingüísticos a corporaciones transnacionales, instituciones educativas de prestigio e incluso agencias gubernamentales de alto nivel. Hizo una pausa dramática, caminando lentamente frente al jurado, como un actor experimentado que comprende el valor del momento perfecto. Cobraba miles de dólares por traducciones que supuestamente realizaba en 10 idiomas diferentes. 10 idiomas, su señoría.
Una afirmación tan absurda como pretenciosa. Méndez se volvió hacia Ana con una sonrisa que pretendía expresar simpatía, pero de la que emanaba pura condescendencia. Entendemos que las dificultades económicas pueden empujar a las personas a tomar malas decisiones. La pobreza engendra desesperación, y la desesperación puede nublar el juicio moral. Pero el fraude sigue siendo fraude, independientemente de las circunstancias que lo motiven. Ana apretó los puños dentro de las esposas, sintiendo cada palabra del fiscal como un golpe de martillo a su dignidad. No porque fuera verdad, sino porque nadie en la sala parecía mínimamente interesado en su versión de los hechos, como si su culpa estuviera predeterminada. El juez Suárez, con expresión aburrida, recorrió los documentos con la mirada, como si fuera solo otro caso rutinario en su interminable lista de deberes judiciales. Bostezó sin molestarse en cubrirse la boca. Una señal de desprecio que no pasó desapercibida para nadie en la sala. En realidad, continuó Méndez, elevando la voz para atraer la atención de todos. Esta joven apenas terminó la escuela secundaria. No tiene certificados internacionales, diplomas universitarios, ningún documento que confirme ni remotamente sus supuestas habilidades lingüísticas extraordinarias. El fiscal se acercó a la mesa de pruebas y tomó una carpeta. Sus registros académicos muestran que es una estudiante promedio, sin distinciones especiales, sin participación en programas de intercambio y sin viajes documentados al extranjero. ¿Cómo? Pregunto yo. ¿Puede una persona con una educación tan limitada dominar 10 idiomas? Objeción, su señoría. Elena Vargas se levantó nerviosamente. El fiscal está haciendo suposiciones basadas en prejuicios socioeconómicos, no en pruebas concretas. Denegada, respondió Suárez, sin siquiera levantar la vista de los papeles. El fiscal está presentando hechos documentados. Por favor, continúe, señor Méndez. Méndez sonrió satisfecho. Gracias, su señoría. Como decía, los hechos son irrefutables. La acusada proviene de una familia de bajos recursos. Antes de comenzar este supuesto negocio de traducción, trabajaba como limpiadora y carece por completo de las calificaciones académicas necesarias para las habilidades que afirma poseer. Levantó otro documento. Además, su señoría, tenemos testimonios de varios clientes que sospecharon que algo andaba mal al notar inconsistencias en las traducciones, errores que ningún verdadero políglota cometería. Estructuras gramaticales incorrectas, modismos mal utilizados, traducciones claramente realizadas por programas automatizados de Internet. Ana sintió que le hervía la sangre. Cada acusación era como una bofetada, no solo a su reputación profesional, sino a todo lo que había logrado con su esfuerzo. Miró a Elena, que escribía frenéticamente, claramente abrumada por el peso de la creciente cantidad de evidencia circunstancial. ¿Tiene la defensa algo que decir antes de pasar a los testimonios?, preguntó Suárez monótonamente, sin levantar la vista, como si la respuesta fuera irrelevante para él. Elena Vargas se aclaró la garganta, sosteniendo su desgastado bloc de notas con manos temblorosas. Su señoría, mi cliente insiste firmemente en su inocencia. Las acusaciones se basan en malentendidos fundamentales y mala comunicación con sus empleadores. La ciudadana Vega está completamente dispuesta a demostrar que posee las capacidades lingüísticas que afirma tener. ¿Demostrar? El juez Suárez finalmente levantó la vista, arqueando las cejas con burla, lo que provocó risas bajas de varios presentes. ¿Y cómo exactamente planea su cliente probar que habla 10 idiomas? ¿Va a darnos un espectáculo musical en cada uno de ellos?
Varias risas nerviosas estallaron en la sala, como burbujas en una bebida gaseosa. El juez sonrió, claramente complacido con su propio sentido del humor, completamente ajeno al dolor que causaban sus palabras. Su señoría, con todo respeto, intentó continuar Elena, pero Suárez la interrumpió con un gesto despectivo de la mano, como espantando una mosca molesta. Señora Vargas, he estudiado este caso cuidadosamente durante el fin de semana. Su cliente es una joven de origen humilde, creció en un barrio pobre y, según todos los documentos oficiales, antes de comenzar este llamado negocio de traducción, trabajaba limpiando oficinas. Su mirada, mezclada con lástima y condescendencia, se trasladó directamente a Ana. Ningún registro de educación superior, ningún certificado internacional, absolutamente nada que indique que esta joven domine fluidamente siquiera 3 idiomas, mucho menos 10. Fue en ese momento que algo cambió en la atmósfera de la sala. Ana, que durante todo el discurso del fiscal y la perorata del juez había mantenido la cabeza baja, comenzó a levantar la mirada lentamente. Sus ojos, que durante toda la audiencia preliminar habían permanecido clavados en el suelo, se alzaron como 2 antorchas encendidas en la oscuridad. En esa mirada ardía fuego. Años de humillación, de ser subestimada constantemente, de ser invisible para una sociedad que juzga por las apariencias, habían sido largos. Había dolor, pero también había algo más fuerte. Una voluntad de hierro, forjada en la adversidad. «Permiso para hablar, su señoría», dijo Ana con una voz clara y firme que atravesó el aire como una espada recién afilada. El juez Suárez la miró con sorpresa, casi con susto. La mayoría de los acusados guardaban silencio durante las audiencias preliminares, dejando que sus abogados lidiaran con los tecnicismos legales. Pero algo en la forma en que esta joven lo miraba directamente a los ojos provocó en él una extraña mezcla de irritación y curiosidad involuntaria. «¿Tiene algo realmente importante que añadir a este procedimiento?», preguntó con escepticismo, aunque no pudo ocultar completamente su interés. Ana estaba completamente erguida, y por primera vez desde que entró en la sala, su presencia llenó todo el espacio. «Hablo fluidamente 10 idiomas», pronunció cada palabra con claridad cristalina, sin sombra de duda o vacilación en su voz. «Y puedo probarlo aquí y ahora, si su señoría me lo permite». El silencio que siguió fue tan profundo y absoluto que se podía escuchar el zumbido casi imperceptible de las luces fluorescentes en el techo. Todos los presentes se inclinaron hacia adelante involuntariamente, como si el universo mismo contuviera la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. El juez Víctor Suárez, ese hombre serio y pomposo que había juzgado miles de casos con inquebrantable seriedad, echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. Fue una risa descortés y desenfrenada, una risa ensordecedora, casi histérica, que hizo temblar su cuerpo corpulento en el estrado. «¡Esto es simplemente increíble!», exclamó entre risas, secándose las lágrimas de diversión de los ojos con un pañuelo bordado. «La acusada quiere probarnos que habla 10 idiomas. Aquí, en mi respetable tribunal». A la risa del juez se unió otra, como un coro cruel. El fiscal Méndez sonrió ampliamente, sacudiendo la cabeza teatralmente con incredulidad. Algunos de los presentes reían abiertamente, otros susurraban entre sí, soltando comentarios burlones. La sala se llenó de burlas colectivas, como una sinfonía de desprecio. «Ciudadana Vega». Suárez contuvo la risa a duras penas y habló, aunque su voz aún temblaba por la diversión maliciosa. «Aprecio sinceramente su desesperada inventiva
Pero esto es un tribunal serio, no un programa de talentos de televisión de segunda categoría. No vamos a perder el valioso tiempo de la corte en espectáculos circenses. El aire se espesó, llenándose de una tensión eléctrica que todos sentían. Ana dio un paso adelante, ignorando por completo el tirón alarmado en el brazo que le dio Elena Vargas. ¿Cree que la búsqueda de la verdad es un circo? La voz de Ana cortó el aire como un cuchillo recién afilado, rebanando las risas e imponiendo un silencio mortal en la sala. La risa del juez se congeló instantáneamente en sus labios. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente, y por un momento que pareció una eternidad, un silencio ominoso llenó cada rincón del tribunal. «Disculpe», su voz bajó a un tono amenazante, que hizo que varias personas se removieran incómodas en sus asientos. Ana no apartó la mirada del juez, sin retroceder ni un centímetro. «Con todo respeto, su señoría, usted acaba de reírse de mí sin siquiera escucharme. Me ha condenado sin darme la oportunidad de presentar mi defensa. Si esto no contradice los principios básicos de la justicia, entonces no sé qué más podría hacerlo». El alguacil Ortiz dio un paso adelante, listo para intervenir si la situación se volvía peligrosa. Pero el juez levantó la mano para detenerlo, sin apartar la vista de la joven que se atrevía a desafiarlo. Suárez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La sonrisa no llegaba a sus ojos. «Tiene agallas, ciudadana Vega. Eso lo reconozco sin reservas. Pero la valentía y la audacia no la salvarán de las pruebas irrefutables en su contra. Las pruebas pueden mentir», respondió Ana con una calma que sorprendió incluso a Elena. «O más exactamente, aquellos que las interpretan pueden estar completamente equivocados, porque nadie en esta sala se ha molestado en verificar si realmente puedo hacer lo que afirmé saber hacer». La expectación comenzó a crecer entre los presentes. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Todos lo sentían. La tensión en la sala era tan fuerte que parecía que el aire mismo se había solidificado. Todas las miradas estaban fijas en Ana, esperando que se rompiera bajo la presión de las miradas escépticas y las sonrisas burlonas. Pero ella se mantuvo firme, con la barbilla en alto. La determinación emanaba de cada célula de su ser. El juez Suárez se reclinó en su silla, cruzando los brazos y sonriendo con condescendencia, lo que mostraba claramente cuánto disfrutaba de ese momento de control absoluto. «Muy bien, ciudadana Vega. Ya que insiste en ponerse en ridículo ante este respetable tribunal, le concederé 5 minutos para su demostración. Pero le advierto que tan pronto como termine este espectáculo, procederemos inmediatamente a dictar sentencia». Elena Vargas se levantó bruscamente, el pánico escrito en su rostro. «Su señoría, mi cliente no necesita probar nada en este momento. ¿Podemos presentar pruebas documentales en una audiencia posterior?» «No», interrumpió Ana firmemente, sin apartar la mirada del juez. «Quiero hacerlo ahora mismo, aquí mismo, ante sus ojos». El fiscal Méndez, apenas conteniendo su satisfacción, se frotó las manos. En su mente, ya estaba calculando cómo esta humillación pública de la acusada fortalecería su caso y posiblemente su carrera. Se inclinó hacia su asistente y susurró: «Esto será mejor que cualquier prueba que pudiéramos presentar. Entonces proceda». Suárez hizo un gesto teatral con la mano. «Sorpréndanos con sus supuestamente extraordinarias habilidades». Ana cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, hubo un cambio radical en su expresión. Era como si otra luz se hubiera encendido dentro de ella. La confianza parecía emanar desde lo más profundo de su alma. Capítulo 2. La demostración imposible. «Buenos días, honorable tribunal», comenzó en ruso,
con una voz clara y melódica. Mi nombre es Ana Vega, y no he venido aquí como una estafadora, sino como una joven que ha dedicado toda su vida al arte de unir culturas a través del lenguaje. Sin hacer pausa, cambió fluidamente al inglés, con una pronunciación impecable, de la que cualquier profesor universitario estaría orgulloso. Inmediatamente se escuchó un murmullo. Su inglés no tenía ese fuerte acento que todos esperaban. Hablaba con fluidez, naturalidad, sin la menor vacilación. Pero Ana solo estaba comenzando. Su voz cambió de nuevo, esta vez al francés. Las palabras fluían de sus labios con tal musicalidad que varios francófonos en la sala intercambiaron miradas de asombro. El silencio inicial se espesó. Incluso aquellos que no entendían francés podían notar la fluidez natural, el ritmo impecable. Cuando continuó hablando en alemán, su pronunciación de las consonantes complejas fue perfecta y natural, sin la menor dificultad con sonidos que a menudo eluden a los hablantes no nativos. El juez Suárez se enderezó en su silla, su sonrisa burlona comenzando a desvanecerse. La sonrisa del fiscal Méndez desapareció por completo. En su rostro ahora se leía una creciente preocupación. Ana continuó hablando en italiano sin pausa, sus palabras fluyendo como música pura. Luego, en búlgaro, pronunció una frase que dejó sin habla a todos los presentes. Incluso los pocos que conocían lenguas eslavas podían captar la absoluta autenticidad de su entonación. Cuando Ana comenzó a hablar en tayiko, un idioma que la mayoría de los presentes nunca había escuchado, reinó un silencio profundo. Su pronunciación de los sonidos complejos de Asia Central era tan natural que parecía haber nacido hablando ese idioma. Continuó hablando en urdu, luego en un hindi impecable. Cada transición era tan suave que parecía que simplemente cambiaba entre dialectos de su lengua materna. Pero cuando Ana comenzó a hablar en mandarín, ocurrió algo inusual. Una mujer en la audiencia se levantó de repente, con los ojos llenos de lágrimas. Era la doctora Ludmila Petrov, profesora de lingüística de la Universidad Central, que había venido como observadora académica. Sus manos temblaban mientras aplaudía involuntariamente. «Imposible», murmuró en chino, su voz llena de asombro. «Esa pronunciación, esas entonaciones, es perfecto, absolutamente perfecto. Los nativos no hablan con tal precisión». El juez Suárez palideció. Su mirada iba de Ana a la doctora Petrov y viceversa, como si estuviera presenciando algo que contradecía las leyes de la realidad. Pero Ana aún no había terminado. Cuando comenzó a hablar en árabe, su voz adquirió las entonaciones musicales características de ese idioma. El imán Rashid Hassan, que había venido a observar el proceso por curiosidad académica, se levantó lentamente, con los ojos muy abiertos. «Subhanallah», murmuró. «Habla como si hubiera nacido en Damasco. La entonación, el ritmo. Es imposible aprender esto sin haber vivido la cultura». Elena Vargas estaba congelada en su lugar, con la boca abierta por el shock. Había defendido a Ana creyendo en su inocencia, pero nunca esperó ver algo así. Las lágrimas corrían por sus mejillas al darse cuenta de que estaba defendiendo a una persona verdaderamente extraordinaria. Durante los siguientes minutos, Ana continuó su incansable demostración. Cada palabra que salía de sus labios era un golpe directo a los prejuicios de todos los presentes. El portugués sonaba al ritmo de la música brasileña. El japonés se presentó con la elegancia de un haiku recitado por una geisha. Los expertos presentes en la sala comenzaron a levantarse uno por uno. Se levantó un profesor de lenguas eslavas,
de la Universidad Central. Sus manos temblaban de emoción. «Increíble», murmuró. En búlgaro maneja conceptos que solo alguien profundamente inmerso en la literatura podría dominar. Un diplomático japonés, que había venido por curiosidad profesional, se secó discretamente las lágrimas. No solo habla japonés con fluidez, sino que comprende los matices culturales, los niveles de cortesía. Es imposible aprender el idioma sin absorber su alma. Ana terminó su demostración volviendo al ruso, pero esta vez había tal profundidad emocional en su voz que varias personas en la sala se frotaron furtivamente los ojos. Había hablado en cada uno de los 10 idiomas con una fluidez impresionante. Cada transición fue natural como respirar. Cada pronunciación tan perfecta que los expertos presentes no podían creer lo que oían. Y bien, honorable juez Suárez, su voz resonó con inquebrantable dignidad. ¿Todavía me considera una estafadora? ¿O admite que tal vez emitió un juicio demasiado apresurado, basado en prejuicios y no en pruebas? El silencio que siguió fue ensordecedor. No se escuchaba ni el zumbido del aire acondicionado. Parecía que todos los presentes habían olvidado cómo respirar. El juez Suárez se quedó completamente sin habla. Su rostro reflejaba todo un espectro de emociones: sorpresa, incredulidad, asombro y, finalmente, algo peligrosamente parecido a la humildad. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que había visto. La doctora Ludmila Petrov no pudo contenerse más. Se puso de pie y comenzó a aplaudir fervientemente, con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Increíble! En 40 años de carrera académica, nunca había visto nada igual. Sus aplausos fueron como una señal. Uno por uno, otras personas en la sala comenzaron a unirse. Primero el imán Hassan, luego el hombre que más tarde se presentó como profesor de lenguas europeas, y luego el diplomático de la embajada japonesa. Los aplausos se extendieron como una ola, pero no eran aplausos ordinarios. Era ese sentimiento que se experimenta en raros momentos de la vida, cuando se es testigo de algo que trasciende lo ordinario, algo que toca profunda e inexplicablemente el alma humana. Ana estaba allí de pie, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en meses, sintió que realmente la veían, que verdaderamente la escuchaban. El fiscal Méndez estaba completamente aturdido, hojeando frenéticamente documentos en busca de una explicación para lo que acababa de ver. Su caso, que hace unos minutos parecía impecable, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Su señoría, finalmente encontró su voz Elena Vargas, aunque temblaba de emoción. Creo que mi cliente acaba de demostrar irrefutablemente que posee exactamente las habilidades que afirma tener. El juez Suárez se aclaró la garganta varias veces antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, toda la arrogancia y condescendencia que lo habían caracterizado durante toda la audiencia habían desaparecido de su voz. Ciudadana Vega, comenzó en un tono completamente diferente. Debo admitir que lo que acabo de presenciar ha superado mis expectativas y quizás algunos de mis prejuicios. Guardó silencio durante mucho tiempo, claramente luchando por encontrar palabras que nunca antes había tenido que pronunciar. ¿Podría explicar cómo adquirió estas habilidades extraordinarias? Porque honestamente, lo que acabamos de escuchar requiere años, décadas de formación formal. Ana se secó las lágrimas con el dorso de su mano esposada. Su señoría, mi historia es simple, pero no fácil. Mi abuela, Nadia Vega, era una mujer extraordinaria. Llegó a esta ciudad con solo una maleta
y una determinación inquebrantable de crear un futuro mejor para su familia. Su voz resonaba con amor y respeto. Por las noches trabajaba como limpiadora en las oficinas de la Torre Dorada, y durante el día, mientras me cuidaba, me enseñaba los idiomas que aprendía de sus compañeras. Mujeres de todo el mundo que, como ella, habían venido aquí en busca de oportunidades. Mi abuela me decía que cada idioma es una ventana a otra alma, una forma de entender que todos los humanos compartimos los mismos sueños, los mismos miedos, las mismas esperanzas, sin importar de dónde vengamos. La doctora Ludmila Petrov se acercó lentamente a la barandilla que separaba la galería de la sala del tribunal. «Disculpe, su señoría, ¿puedo hacer una pregunta?» Suárez asintió, todavía visiblemente conmocionado. «Ciudadana Vega, usted habló mandarín no solo con fluidez, sino poéticamente. Usó construcciones que solo alguien que ama profundamente el idioma podría dominar. ¿Cómo es posible?» Ana sonrió a través de las lágrimas. La señora Chen trabajaba en el mismo edificio que mi abuela. Antes de emigrar, enseñaba literatura en Pekín. Durante muchos años, cada tarde me leía poesía clásica china mientras mi abuela preparaba la cena. Ella me enseñó que el chino no es solo un idioma, es una filosofía, una forma de ver la belleza en la simplicidad. ¿Y el árabe?, preguntó el imán Hassan, su voz llena de curiosidad genuina. El señor Mahmud era guardia de seguridad del edificio. Antes trabajaba como calígrafo en Siria. Él me enseñó que el árabe es música encarnada en palabras, que cada letra es una nota en una sinfonía de significado. Cada respuesta de Ana demostraba no solo su dominio lingüístico, sino una comprensión profunda y respetuosa de cada cultura. Había aprendido idiomas no como hechos académicos, sino como conexiones humanas, como puentes hacia otras almas. El fiscal Méndez finalmente se puso de pie, con el rostro pálido. «Su señoría, solicito un receso para revisar la evidencia del caso». Pero antes de que el juez pudiera responder, Ana volvió a hablar. «Fiscal Méndez, no necesita revisar nada. Soy culpable». Un murmullo de shock recorrió la sala. Elena Vargas la miró con horror. «Soy culpable de creer que mi talento era valioso. Soy culpable de pensar que podría construir una vida digna usando las habilidades que mi abuela me transmitió. Soy culpable de no tener un documento que confirme lo que mi corazón y mi mente sabían que era verdad». Sus palabras resonaron como una campana anunciando justicia. «Pero soy inocente de fraude. Cada traducción que hice fue impecable. Cada cliente recibió exactamente por lo que pagó. Mi único crimen fue atreverme a soñar que en este país el talento es más importante que los diplomas». El silencio que siguió no se parecía a ninguno anterior. Era el silencio del reconocimiento, de la dolorosa comprensión, de una verdad que muchos preferían ignorar. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. El alguacil Ortiz, un hombre que había estado presente en miles de audiencias, comenzó a aplaudir lentamente. Elena se unió a los aplausos, luego la doctora Petrov, y luego toda la sala del tribunal. Pero el juez Suárez no aplaudió. Permaneció sentado inmóvil, con la cabeza entre las manos, ante una verdad que cambiaría su visión del mundo para siempre. Capítulo 3. Los secretos de la Torre Dorada. El silencio en el edificio del Tribunal de la Ciudad se volvió tan profundo que parecía sagrado. El juez Víctor Suárez permanecía inmóvil, con la cabeza entre las manos, sus hombros temblando ligeramente. Era un hombre que había juzgado más de 30,000 casos en su carrera. Había visto a mentirosos consumados y verdades amargas,
pero nunca había experimentado nada como esto. Ana todavía estaba allí de pie, con las lágrimas secándose en sus mejillas. Esperaba. No había nada más que probar. Su corazón latía con fuerza, pero por dentro reinaba una extraña calma. Esa calma que llega cuando finalmente te ven como realmente eres. Elena Vargas se acercó tímidamente a su cliente. Sus propias lágrimas aún no se habían secado. «Ana», susurró, «lo que acabas de hacer lo cambiará todo. No se trata solo de tu caso, sino de cómo la gente piensa sobre el talento, sobre las oportunidades, sobre la justicia». Pero antes de que Ana pudiera responder, ocurrió algo inesperado. Una voz desde la sala de espectadores atravesó el silencio como un rayo de esperanza. Todos se giraron hacia la fuente de la voz. Se levantó un hombre mayor, con el cabello completamente blanco, vestido con un traje modesto, pero impecablemente limpio. Sus ojos, húmedos por las lágrimas, estaban fijos en Ana con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Disculpe». El alguacil Ortiz se acercó rápidamente. «Ciudadano, debe permanecer en su asiento durante el procedimiento». Pero el hombre no se movió. «Nadia Vega», repitió. Su voz se hizo más fuerte, llena de emociones que atrajeron la atención de toda la sala. Ella trabajó muchos años en el complejo empresarial Torre Dorada. Ella era mi amiga. Ana se giró completamente hacia él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Usted conocía a mi abuela? ¿Qué está pasando aquí?» Finalmente levantó la cabeza el juez Suárez, su rostro reflejando la confusión de todos los presentes. El anciano caminó lentamente hacia la barandilla que separaba la galería de la sala del tribunal. «Su señoría, mi nombre es Antonio García. Trabajé 30 años como jefe de mantenimiento en la Torre Dorada. Conocí a Nadia Vega, y si esta joven es su nieta». Su voz tembló ligeramente. «Entonces están cometiendo una terrible injusticia». Elena Vargas se puso alerta de inmediato. «Su señoría, solicito permiso para que el señor García se acerque como testigo sin previo acuerdo». «Esto es extremadamente atípico», murmuró el fiscal Méndez, claramente nervioso por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. «Permiso concedido», respondió Suárez en un susurro apenas audible. Algo en los ojos del anciano le decía que esta historia era mucho más compleja de lo que nadie podría haber imaginado. Antonio García se acercó lentamente a la plataforma, cada paso lleno de una dignidad que hablaba de décadas de trabajo honesto. Al llegar a Ana, se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Tienes los mismos ojos que ella», dijo suavemente. Nadia tenía la misma luz, la misma determinación, pero también se calló, como recordando algo doloroso. También llevaba sobre sus hombros el mismo peso, el peso de guardar secretos que no le pertenecían. «¿Secretos?», preguntó Ana apenas audiblemente. Antonio se volvió hacia el juez Suárez. «Su señoría, Nadia Vega no era solo una limpiadora. Ella era mucho más que eso. Pero mantuvo sus verdaderas habilidades en secreto porque tenía miedo. Temía que lo mismo pudiera pasarle a su nieta». También se acercó la doctora Ludmila Petrov, que había permanecido de pie desde la demostración de Ana. «Disculpe, permítame agregar algo. Soy profesora de lingüística en la Universidad Central, y vine hoy porque escuché rumores sobre este caso, un caso que contradice todas nuestras nociones sobre la adquisición del lenguaje». El imán Rashid Hassan también habló. «Y yo represento al Centro Cultural Islámico. Vine porque recibí un informe sobre traducciones del árabe clásico tan perfectas que parecía que las había hecho alguien criado en ese entorno».
El juez Suárez los miró a todos, tratando de comprender la magnitud de la información que se estaba revelando. Señor García, continúe con su testimonio. ¿Qué secretos guardaba la señora Vega? Antonio respiró hondo, como si se preparara para revelar algo que había ocultado durante años. Nadia no llegó a esta ciudad como una refugiada económica, sino política. En su país natal, era profesora universitaria especializada en lingüística aplicada y traducción diplomática. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ana se llevó la mano al pecho, con los ojos muy abiertos. Pero cuando llegó aquí, continuó Antonio, sus títulos no fueron reconocidos. Peor aún, tenía problemas con sus documentos. Por eso trabajaba como limpiadora para sobrevivir. Pero nunca dejó de ser ella misma. Una de las mentes más brillantes que he conocido. Durante años la vi enseñar a Ana durante los descansos. No solo idiomas, sino filosofía, historia, literatura. Esta niña absorbía el conocimiento como una esponja, pero nadie le hizo prometer que nunca revelaría el verdadero alcance de su educación. Ana temblaba. Las piezas de un rompecabezas que nunca había podido entender del todo comenzaron a encajar. Ella me dijo que era nuestro secreto, que algún día entendería por qué. Porque tenía miedo, explicó Antonio con tristeza. Temía que si alguien descubría la verdad sobre su pasado, sobre su educación, le harían preguntas que no podría responder. Podrían deportarla. ¿Y qué pasaría entonces contigo? Elena Vargas escribía frenéticamente. Señor García, ¿podría aclarar la información sobre la educación de la señora Vega? Antonio sonrió a través de las lágrimas. Nadia dominaba 14 idiomas con fluidez. Antes de que la situación política en su país se volviera insoportable, era embajadora cultural. Tenía un doctorado en lingüística y relaciones internacionales. El silencio que siguió no se parecía a ninguno anterior. Era el silencio del reconocimiento, de la comprensión, de una tragedia que se había desarrollado a lo largo de generaciones. Pero eso no es todo, continuó Antonio. Su voz se hizo más fuerte. Nadia no solo le enseñaba a Ana. Durante todos esos años en la Torre Dorada, ella proporcionaba traducciones no oficiales para las empresas ubicadas en ese edificio. Traducciones que salvaron contratos internacionales, evitaron malentendidos diplomáticos y construyeron puentes entre culturas. ¿Nadie sabía quién las hacía realmente?, preguntó el juez Suárez, su voz temblorosa por la creciente emoción. Los ejecutivos pensaban que estaban siendo traducidos por algún costoso servicio de traducción contratado por sus asistentes. Ni se imaginaban que era la mujer que limpiaba sus oficinas por las noches quien convertía sus torpes palabras en poesía diplomática. Ana se cubrió la cara con las manos y sollozó. Por eso sabía tanto sobre el mundo de los negocios. Por eso entendía todos los matices de cada industria. No se trataba solo de los idiomas. Ella había participado indirectamente en esas negociaciones. Había tocado esas culturas. Había sentido esas realidades. La doctora Petrov se acercó a ella. Ciudadana Vega, ¿su abuela alguna vez le enseñó a llevar un registro de las traducciones? ¿Cómo documentarlas correctamente? Ana asintió, secándose las lágrimas. Tenía cuadernos, decenas de cuadernos en los que documentaba cada traducción, cada proyecto, cada campaña en la que colaboraba indirectamente. Ella decía que algún día esos registros podrían ser importantes. ¿Todavía los tienes?, preguntó Elena emocionada. Sí, respondió Ana. Están en mi apartamento, junto con todas sus notas, diccionarios personales y correspondencia con académicos de todo el mundo. El fiscal Méndez finalmente se puso de pie. Su rostro estaba pálido.
Su señoría, si lo que estamos escuchando es cierto, entonces cada cargo contra la ciudadana Vega se basa en premisas completamente falsas. Terminó la frase Elena. Pero Antonio García tenía una revelación más que lo cambiaría todo. Hay algo más que deben saber. La razón por la que estoy aquí hoy no es casualidad. Hace unas semanas recibí una llamada de un hombre que decía ser representante de la corporación Meridian. Ese nombre hizo que varios presentes se enderezaran en sus asientos. La corporación Meridian era una de las firmas de consultoría más grandes de la ciudad. Me preguntaron sobre Nadia Vega y sobre su familia. Querían saber si era cierto que había una joven que afirmaba tener habilidades lingüísticas extraordinarias. Ana y Elena intercambiaron miradas de alarma. ¿Qué les dijo?, preguntó Elena. Les dije la verdad, que si alguien en esta ciudad tenía el talento que necesitaban, era la nieta de Nadia. Pero luego tuve sospechas. ¿Por qué una empresa investigaría a Ana antes de que comenzara este juicio? El juez Suárez se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que la corporación Meridian tiene algo que ver con las acusaciones contra la ciudadana Vega? No lo sé con certeza, respondió Antonio, pero me pareció extraño, muy extraño. Elena Vargas se levantó bruscamente. Su señoría, solicito una investigación inmediata sobre las actividades de la corporación Meridian y cualquier implicación en este caso. Si hay pruebas de que las acusaciones fueron fabricadas o motivadas por intereses comerciales. Aprobado, respondió Suárez de inmediato. Alguacil Ortiz, contacte con el Departamento de Investigaciones Corporativas. Pero Ana quería decir algo más, algo que había estado creciendo en ella durante toda la audiencia. Su señoría, necesito confesar algo. Algo que mi abuela me hizo prometer que nunca contaría, pero ahora entiendo que debo decirlo. Todas las miradas se volvieron hacia ella de nuevo. La tensión de la anticipación colgaba en la sala. Mi abuela no solo me enseñó idiomas, comenzó Ana con voz temblorosa pero firme. Me enseñó a guardar secretos, secretos de personas poderosas. Durante años, trabajando como traductora fantasma en la Torre Dorada, ella vio, escuchó y documentó cosas que no debía haber visto. El silencio se hizo absoluto. Ella sabía sobre corrupción, sobre sobornos, sobre tratos ilegales entre empresas y funcionarios gubernamentales. Y toda esa información está contenida en esos cuadernos que mencioné. Antonio García asintió lentamente. Por eso tenía tanto miedo. No se trataba solo de la deportación, sino de lo que podría pasarme si las personas equivocadas descubrieran lo que sé. Elena escribía frenéticamente. Ana, ¿estás diciendo que tu abuela documentó pruebas de actividad criminal? Digo que mi abuela vio todo lo que sucedía en esas oficinas durante 15 años, y como nadie pensaba que la limpiadora entendería lo que oía, Ana hizo una pausa. Fue completamente ignorada. El juez Suárez se enderezó por completo. En su rostro se leía asombro y una creciente comprensión. Ciudadana Vega, está diciendo que este caso, estas acusaciones en su contra, podrían ser un intento de silenciar no solo su talento, sino también de evitar que se revelen estos secretos. Ana miró directamente a los ojos del juez. Su señoría, solo sé que mi abuela murió llevándose consigo muchos secretos, pero antes de morir me hizo prometer 2 cosas. Primero, que usaría mis dones para ayudar a otros. Y segundo, que si alguien alguna vez intentaba silenciarme, como intentaron silenciarla a ella, yo lucharía. No solo por mí, sino por todas las voces que han sido ignoradas, por todas las mentes brillantes que han sido rechazadas, por todos los talentos que se han desperdiciado,
porque no encajaban en las expectativas de la sociedad. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, como campanas anunciando la liberación. Y en ese momento, todos entendieron que este caso ya no se trataba de traducciones falsas. Había adquirido una dimensión mucho mayor, una lucha por la justicia, la verdad y el derecho de las personas extraordinarias a ser reconocidas, independientemente de su origen. El juez Suárez se levantó lentamente, su rostro transformado por una comprensión que cambiaría su vida para siempre. «Suspendo este caso indefinidamente», anunció, «y ordeno una investigación completa no solo sobre las acusaciones contra la ciudadana Vega, sino también sobre cualquier intento de intimidación o silenciamiento relacionado con este caso». Pero mientras las palabras del juez aún resonaban en el aire, la puerta de entrada de la sala del tribunal se abrió de golpe. 2 hombres con trajes oscuros entraron con expresiones serias y se dirigieron directamente hacia Ana. La batalla por la verdad estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. Capítulo 4. La verdad detrás de las sombras. 2 hombres con trajes oscuros caminaron decididamente hacia el centro de la sala del tribunal, sus pasos resonando en el tenso silencio que envolvía el tribunal de la ciudad. Todos los presentes se giraron para mirarlos. Una mezcla de curiosidad y alarma llenó el aire, como una carga eléctrica antes de una tormenta. Un hombre alto de constitución atlética, con el cabello gris perfectamente peinado, se dirigió directamente al estrado del juez Suárez. Su compañero, más joven pero no menos imponente, no apartaba la mirada de Ana con tal intensidad que ella sintió un reconocimiento. Había algo familiar en esos ojos, algo que despertaba recuerdos que no lograba ubicar. «Su señoría», pronunció el hombre mayor con una voz profunda y autoritaria. «Soy el investigador Gabriel Román del Departamento de Delitos Económicos. Este es mi compañero, el agente Leo Miranda del Departamento de Investigaciones Especiales». El juez Suárez frunció el ceño, claramente aturdido por la aparición inesperada. «Investigador Román, hay una sesión judicial en curso. ¿Qué los trae por aquí?» Román miró significativamente a su colega antes de responder. «Su señoría, hemos estado investigando las actividades de la corporación Meridian durante los últimos 6 meses. Lo que acabamos de escuchar en esta sala confirma nuestra sospecha de una conspiración mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Antonio García se tensó. Su mirada iba nerviosamente de los detectives a Ana. «Ciudadana Vega», el agente Miranda se dirigió a ella directamente. Su voz era más baja, pero no menos intensa. «Creemos que usted y su abuela fueron víctimas de una operación sistemática diseñada para silenciar a testigos potenciales de crímenes de alto nivel». Elena Vargas se levantó de inmediato. «Su señoría, solicito que mi cliente no responda preguntas sin la presencia de su abogada». Román la interrumpió suavemente. «No estamos aquí para arrestar a la ciudadana Vega. Estamos aquí para protegerla y pedir su ayuda para exponer una red de corrupción que ha operado en esta ciudad durante décadas». A Ana le temblaban las piernas. «¿Protegerme? ¿De qué?». El agente Miranda dio un paso adelante, y cuando habló, había tal fuerza emocional en su voz que sorprendió a todos. «Ana, mi nombre real es Leo Miranda, pero hace mucho tiempo, cuando era un niño, conocí a tu abuela por otro nombre. Ella me llamaba Leo». Ana se llevó la mano al pecho, con los ojos muy abiertos por el shock. «¿Leo? ¿El chico del apartamento 3B? ¿Ese Leo?». Leo sonrió con tristeza. «Tu abuela me cuidaba cuando mi madre trabajaba doble turno en el hospital. Me enseñó a leer en ruso cuando en la escuela decidieron que era un caso perdido. Ella me mostró que saber idiomas es un don, no una desventaja.
Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ana. Ella hablaba de ti todo el tiempo. Decía que algún día serías una persona importante, que ayudarías a mucha gente. Y tenía razón, respondió Leo. Pero yo no sabía entonces que ella también documentaba lo que sucedía, lo que veía en su edificio, lo que escuchaba cuando los adultos pensaban que los niños no prestaban atención. Intervino el investigador Román. El agente Miranda se unió a nuestro departamento hace unos años específicamente para investigar casos relacionados con comunidades vulnerables. Cuando comenzamos a vigilar a la compañía Meridian, su nombre apareció en nuestros archivos como el de una persona que podía tener información importante. Pero solo cuando nos enteramos de su caso, Leo continuó mirando a Ana, comenzamos a armar el rompecabezas. La misma compañía que ahora está bajo investigación por cargos de fraude y extorsión fue la que presentó los cargos iniciales contra usted. El fiscal Méndez palideció. ¿Está diciendo que mi oficina fue manipulada? Estamos diciendo que alguien en Meridian sabía exactamente qué contenían los cuadernos de Nadia Vega, explicó Román. Y fabricaron un caso contra su nieta para tener una base legal para confiscar todos sus documentos personales durante un registro. Elena Vargas escribía frenéticamente. Un registro que en realidad no ocurrió porque Ana fue arrestada antes de que llegaran a su apartamento. Exactamente, confirmó Leo, para que no supieran que estábamos vigilando sus movimientos. Tenemos pruebas de que planeaban irrumpir en su apartamento esta noche, después de que fuera declarada culpable y enviada a prisión. Ana sintió vértigo. Todo su mundo estaba cambiando ante sus ojos. ¿Sabía mi abuela que estaba en peligro? Leo asintió con tristeza. En los últimos meses de su vida, se puso en contacto conmigo. Descubrió que alguien estaba haciendo preguntas sobre ella, sobre ti. Me dijo que si le pasaba algo, yo debía protegerte. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Ana, su voz temblando de emoción. Porque ella me hizo prometerlo. Dijo que yo debía vivir mi vida, desarrollar mis talentos, convertirme en la persona extraordinaria que sabía que podía ser. Solo si sucedía algo terrible, entonces debía intervenir. Antonio García se acercó lentamente. Nadia vino a verme 2 semanas antes de morir. Estaba agitada, asustada. Me dio una llave. Todos se volvieron para mirarlo. ¿Una llave?, preguntó Elena. La llave de una caja de seguridad en el banco. Me dijo que si le pasaba algo, y si Ana alguna vez tenía problemas, debía darle la llave, pero solo si los problemas estaban relacionados con su trabajo, con lo que ella había visto. Antonio sacó una pequeña llave dorada de su bolsillo, sosteniéndola como si fuera el objeto más valioso del mundo. Creo que ha llegado el momento. El investigador Román se acercó. Señor García, ¿sabe qué había en esa caja de seguridad? No lo sé exactamente, respondió Antonio. Pero Nadia me dijo que allí se guarda una verdad que puede cambiar muchas vidas, pero también destruir las nuestras si la encuentran las personas equivocadas. Ana extendió las manos temblorosas hacia la llave. Cuando sus dedos la tocaron, sintió como si estuviera tocando la mano de su abuela de nuevo. ¿Qué verdad? Leo intercambió una mirada con su compañero antes de responder. Prepárate, Ana. Creemos que tu abuela proporcionó pruebas documentales de la existencia de una red de lavado de dinero que involucraba a funcionarios gubernamentales de alto nivel, ejecutivos corporativos y posiblemente miembros del sistema judicial. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que los latidos del corazón de Ana resonaban por toda la sala del tribunal. ¿El sistema judicial?, preguntó el juez Suárez en un susurro apenas audible. Su señoría, se dirigió a él Román directamente. Creemos que algunos casos fueron falsificados para proteger los intereses de esta red.
Casos en los que personas con información confidencial fueron silenciadas utilizando el sistema legal. Suárez se tensó por completo. ¿Está insinuando que yo...? No, su señoría, respondió Leo rápidamente. Nuestra investigación muestra que usted también fue manipulado. Este caso fue transferido específicamente a su tribunal porque alguien sabía que usted tendría prejuicios contra la acusada debido a su estatus socioeconómico. La humillación y la comprensión golpearon al juez como una bofetada. Sus propios prejuicios habían sido utilizados contra una mujer inocente. Pero eso no es todo, continuó Román. Creemos que la muerte de la señora Vega no fue natural. Ana se tambaleó, y Elena tuvo que sostenerla para que no cayera. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Leo se acercó a ella, su voz llena de compasión. Ana, tu abuela murió de un ataque cardíaco repentino, sin antecedentes de problemas cardíacos. Solo una semana después de contactarnos y decirnos que había descubierto algo que lo cambiaría todo. No, murmuró Ana, sacudiendo la cabeza. No. Murió de cansancio, de exceso de trabajo, de descubrir la identidad del líder de esta red de corrupción, terminó Román suavemente. Una persona para la que, sin saberlo, había estado traduciendo documentos durante años. Una persona que utilizó sus habilidades para comunicarse con contactos internacionales sobre tratos ilegales. Antonio García se acercó a Ana y le puso suavemente la mano en el hombro. Ella lo sabía, mi niña. Por eso estaba tan preocupada por ti. No solo sabía quién era el líder, sino que sabía que podía ser identificado si veías los documentos correctos. ¿Yo? Preguntó Ana confundida. Leo lo sentía. Porque heredaste no solo sus habilidades lingüísticas, sino también su memoria para las voces, para las peculiaridades de la escritura, para el estilo de comunicación. Si vieras las traducciones que ella hizo, podrías identificar al autor original de los documentos. Y esa persona, añadió Román, es muy poderosa. Alguien que se ha estado escondiendo a plena vista durante años. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Esta vez entró una elegante mujer de mediana edad, acompañada de 3 hombres con trajes caros. Emanaba confianza y riqueza, y su sonrisa era gélida. «Buenos días», dijo con una voz melodiosa que hizo que la sangre de Ana se helara. «Mi nombre es Victoria Campos. Soy la directora ejecutiva de la Corporación Meridian, y creo que tenemos algo de qué hablar». Ana la reconoció de inmediato, no porque la hubiera visto en persona, sino por algo mucho más profundo. Era su voz. La voz que había escuchado miles de veces en las grabaciones que escuchaba su abuela. La voz cuyas palabras había ayudado a traducir durante años sin conocer la identidad de su dueña. Era la voz de la mujer que había ordenado el asesinato de su abuela. Y ahora estaba aquí, en persona, sonriendo como una depredadora, mientras todos los demás eran su presa. La batalla final estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. El enfrentamiento final. El aire en el edificio del tribunal de la ciudad se volvió tan denso que parecía casi sólido. Victoria Campos caminó hacia el centro de la sala, con la confianza de alguien acostumbrada a controlar cada situación, cada resultado, cada vida que tocaba. Sus tacones resonaban como disparos sobre el mármol, y su fría sonrisa contrastaba fuertemente con la tensión palpable que llenaba cada rincón de la sala. Ana la miraba con una mezcla de terror y reconocimiento que la paralizaba. Era imposible olvidar esa voz, esas entonaciones, esos matices que había escuchado durante años sin conocer el rostro detrás de esas palabras. Era la voz que dirigía las acciones de millones, organizaba reuniones secretas,
Hablaba en códigos que solo los iniciados entendían. Ciudadana Campos. El investigador Román se enderezó, llevando instintivamente la mano hacia su arma. Tiene derecho a guardar silencio. Oh, por favor. Victoria se rió como si se rompiera un cristal. Investigador Román, no estoy aquí como una fugitiva. He venido como una ciudadana respetable, preocupada por las graves acusaciones hechas contra mi empresa. Se dirigió directamente hacia Ana, su mirada fría estudiándola como un científico examinando una muestra bajo un microscopio. Y especialmente preocupada por esta joven que ha causado tanto revuelo. ¡No se acerque más! Leo Miranda se interpuso entre Victoria y Ana. Su voz sonaba con una autoridad que no admitía réplica. Victoria se detuvo, pero su sonrisa se ensanchó. ¿Sabe qué es sorprendente, ciudadana Vega? Su abuela y yo trabajamos juntas durante muchos años. Por supuesto, ella nunca supo quién era yo realmente. Para ella, yo era solo otra voz en las grabaciones, otra mujer de negocios que necesitaba una traducción delicada. Ana encontró su voz, aunque temblaba como una hoja al viento. Tú la mataste. ¡Qué acusación tan fuerte! Victoria fingió sorpresa. Su abuela murió de un ataque al corazón perfectamente natural. Por supuesto, es muy triste, pero eso sucede cuando la gente se involucra en asuntos que van más allá de su comprensión. Pero antes de morir, continuó Ana, y con cada palabra su voz se volvía más firme. Ella descubrió quién eras realmente. Se dio cuenta de que estaba ayudando inconscientemente a alguien que explotaba a su propia comunidad. La expresión de Victoria cambió casi imperceptiblemente. La máscara de amabilidad casi se rompió. Su abuela era una mujer inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. El juez Suárez se puso de pie. En su rostro se leía una indignación que había estado creciendo durante toda la conversación. Ciudadana Campos, ¿está confesando? No confieso nada. Victoria lo interrumpió fríamente. Solo observo que algunas personas no entienden cuándo deben quedarse en su lugar. Antonio García, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó lentamente, sosteniendo aún la llave dorada en su mano. Nadie sabía que este día llegaría. Por eso me dio esto. Por eso se aseguró de que la verdad sobreviviera. Ah, la famosa llave. Victoria aplaudió teatralmente. ¿Tienen idea de cuánto tiempo y recursos gasté buscando ese pequeño pedazo de metal? ¿Cuántas vidas tuve que reorganizar para encontrarlo? ¿Reorganizar?, preguntó Elena Vargas, con horror en su voz. La señora Chen, que enseñaba chino tan maravillosamente, se mudó repentinamente después de hacer demasiadas preguntas sobre ciertos documentos. El señor Mahmoud descubrió problemas inesperados con su visa cuando comenzó a hablar sobre las extrañas reuniones que traducía. Madame Dubois se metió en una situación desagradable cuando comenzó a conectar demasiados hechos. Ana se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas corrían libremente. Destruiste las vidas de todas las personas que me ayudaron a convertirme en quien soy. Las reorganicé, corrigió Victoria. Algunas reorganizaciones son más irreversibles que otras. Leo Miranda hablaba silenciosamente por su radio. Ahora se volvió hacia Victoria, con una sonrisa que rivalizaba con la de ella en frialdad. Ciudadana Campos, me complace informarle que en este momento se está llevando a cabo un allanamiento en sus oficinas y que tenemos órdenes de arresto para 12 de sus principales asociados. La máscara de Victoria finalmente cayó por completo. No tienen idea de lo que están haciendo. La red que hemos creado es demasiado grande, demasiado poderosa. Corten una cabeza y aparecerán 2 nuevas. Posiblemente, sonrió el investigador Román.
Pero con las pruebas que estamos a punto de descubrir en esa caja de seguridad, identificaremos a todos los organizadores. Antonio le tendió la llave a Ana. Esto te pertenece, niña. Es tu herencia, tu responsabilidad, tu poder. Ana tomó la llave con manos que ya no temblaban. Al tocarla, sintió como si miles de voces silenciadas le infundieran fuerza, como si el espíritu de su abuela le susurrara al oído. Esta llave no solo abre una caja fuerte, abre la puerta a la justicia que mi abuela nunca vio. ¿Y qué vas a hacer con esa justicia?, preguntó Victoria, su voz ahora llena de pura malicia. Ana se enderezó por completo. Y cuando habló, había una autoridad en su voz que la sorprendió incluso a ella misma. Usaré cada idioma que mi abuela me enseñó, cada historia que me contó, cada secreto que documentó, para que ninguna otra familia viva con miedo. Hablaré en nombre de todos aquellos a quienes se les negó el derecho a hablar, en todos los idiomas que hablaban. En chino, hablaré en nombre de la señora Chen y su derecho a enseñar sin miedo. En árabe, contaré la historia del señor Mahmoud y su derecho a vivir con dignidad. En francés, contaré la historia de Madame Dubois y su derecho a soñar sin ser destruida. Cada palabra de Ana parecía disminuir físicamente a Victoria, como si el poder que había ostentado durante años se desvaneciera bajo el ataque de la verdad. Y en ruso, continuó Ana, su voz ahora llena de una emoción que hizo llorar a varios presentes. Hablaré en nombre de mi abuela, Nadia Vega, quien me enseñó que el amor se puede expresar en cualquier idioma. Pero la justicia tiene una sola traducción: la verdad. Elena Vargas se acercó a su cliente, lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Ana, ¿estás lista para abrir esa caja fuerte? Más que lista, respondió Ana. Pero primero quiero decir algo. Se volvió hacia el juez Suárez, que observaba toda la escena con una mezcla de asombro y profunda humildad. Su señoría, usted me juzgó antes de conocerme, dijo. Me humilló por mi origen, mi apariencia, mis circunstancias, y durante meses eso me causó un dolor profundo. Suárez abrió la boca para decir algo, pero Ana levantó suavemente la mano. Pero ahora entiendo que usted también fue una víctima. Víctima de un sistema diseñado para enfrentar a los vulnerables entre sí, mientras los verdaderos criminales observan desde las sombras. Sus prejuicios fueron usados en mi contra como un arma, pero usted no era el verdadero enemigo. El juez Suárez tenía lágrimas en los ojos. Ciudadana Vega, una disculpa no es suficiente para... No necesito disculpas, lo interrumpió Ana suavemente. Necesito que use este momento para el cambio, para que cuando vea el próximo caso, a la próxima persona que se presente ante usted, sin diplomas pero con talento, sin documentos pero con la verdad. ¿Recordará este día? ¿Recordará que la justicia no mira los diplomas, sino los corazones? Suárez asintió, y su transformación fue visible para todos en la sala. Le doy mi palabra, ciudadana Vega. Este caso ha cambiado no solo mi perspectiva, sino también mis objetivos. Trabajaré para asegurar que ningún otro juez cometa los errores que yo cometí. Victoria Campos, ahora esposada por oficiales que habían entrado discretamente durante la conversación, pronunció una última amenaza. Esto no termina aquí, Ana Vega. Existen fuerzas superiores a... Te equivocas, la interrumpió Ana con una calma que irradiaba poder. Esto termina aquí, porque una vez que liberas la verdad, ya no puedes encadenarla. Epílogo. La voz del mundo. Horas más tarde, en el banco, Ana abrió la caja fuerte con manos firmes. Dentro encontró no solo los registros detallados de su abuela, sino también grabaciones de audio,
fotografías y documentos que exponían una red de corrupción que abarcaba 3 países e involucraba a cientos de personas. Pero lo que más la conmovió fue una carta, escrita con la hermosa letra de su abuela y dirigida específicamente a ella. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el valor que siempre supe que tenías. Los secretos en esta caja no son solo pruebas de crímenes, son testimonio del precio que paga la gente común cuando los poderosos se creen por encima de la ley. Pero lo más importante, mi nieta, es la prueba de que el amor trasciende idiomas, fronteras y circunstancias. Cada traducción mía, cada secreto que documenté, cada riesgo que corrí, todo fue por ti, para que pudieras vivir en un mundo donde el talento sea reconocido, donde los sueños se hagan realidad, donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho. Usa estos documentos sabiamente, pero recuerda siempre que tu verdadero poder no reside en lo que sabes, sino en cómo decides usar ese conocimiento. Habla por aquellos que no pueden hablar. Traduce no solo palabras, sino esperanzas. Construye puentes, no muros. Te amo en todos los idiomas que compartimos y en todos los que aún no has aprendido. Tu abuela, que vive en cada una de tus palabras, Nadia. Ana dobló cuidadosamente la carta, presionándola contra su corazón. Luego se volvió hacia los detectives, que esperaban pacientemente. Tienen todo lo que necesitan, les dijo, entregando los documentos. Pero quiero participar en cada etapa del proceso. Quiero testificar. Quiero asegurarme de que cada víctima sea escuchada, que cada injusticia sea expuesta. Leo Miranda sonrió con el orgullo de un hermano mayor. Tu abuela estaría muy orgullosa, Ana. Ve, has encontrado tu voz. Y es mucho más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. Los juicios que siguieron atrajeron la atención internacional. Victoria Campos y su red fueron condenados en un caso que los medios llamaron el mayor escándalo de corrupción de la década. Pero para Ana, el verdadero triunfo no residía en las condenas, sino en las vidas salvadas, las voces liberadas, las oportunidades creadas. El juez Suárez cumplió su promesa. Estableció un programa judicial para asegurar que las personas sin representación adecuada tuvieran acceso a una justicia real. Elena Vargas fue nombrada directora de Defensa Pública, utilizando su experiencia con Ana para reformar el sistema desde adentro. Antonio García escribió un libro sobre Nadia Vega, que se convirtió en un éxito de ventas, dando a conocer su historia a millones de personas. Leo Miranda fundó una unidad especial de policía dedicada a la protección de comunidades vulnerables. Pero Ana encontró su verdadera vocación de una manera completamente inesperada. Una tarde, mientras organizaba los últimos documentos de su abuela, recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Ciudadana Vega, soy el embajador Carlos de las Naciones Unidas. Hemos seguido su caso con gran interés y me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad inusual. ¿Qué oportunidad?, preguntó Ana con curiosidad. Estamos creando un nuevo programa para traductores que trabajan con representantes de diferentes culturas. Personas que no solo entiendan los idiomas, sino que sientan el alma de las comunidades que representan. Necesitamos a alguien que pueda ser un puente entre mundos. Alguien que entienda que la traducción no es solo cambiar palabras, sino cambiar vidas. Ana sonrió, sintiendo la presencia de su abuela como un cálido abrazo. Estoy muy interesada, embajador, pero tengo una condición. ¿Cuál es? Quiero establecer un programa de becas para jóvenes traductores de familias humildes. Quiero asegurar el reconocimiento del talento independientemente de su origen, para que las voces sean escuchadas
sin importar las calificaciones del traductor. El embajador rió alegremente. «Ciudadana Vega, creo que pensamos en la misma dirección». Meses después, Ana se encontraba ante la Asamblea General de la ONU, traduciendo un discurso sobre derechos humanos. Pero no era un discurso cualquiera. Era la historia de su abuela, contada en 10 idiomas, cada uno representando a una comunidad que había sido privada de voz. Y cada palabra era una promesa de que nunca más serían olvidados. Cuando terminó, en la sala de reuniones, reinó el silencio durante exactamente 10 segundos. Luego, un estruendoso aplauso que duró 10 minutos, acompañado por la ovación de pie de delegados de todo el mundo, para honrar no solo a Ana, sino a todas las esperanzas del mundo. Esa noche, Ana visitó la tumba de su abuela, puso flores frescas y se arrodilló en la tierra húmeda. «Lo hicimos, abuela», susurró. «Tu sacrificio no fue en vano. Tu amor se multiplicó en cada idioma, en cada vida que tocamos, en cada injusticia que corregimos». Una ligera brisa movió las hojas de los árboles cercanos, y por un momento a Ana le pareció escuchar la voz de su abuela, respondiendo en todos los idiomas que entendían juntas. «Estoy muy orgullosa de ti, mi nieta. Ahora ve y asegúrate de que el mundo escuche lo que el amor puede crear cuando encuentra su voz». Ana se levantó, se secó las lágrimas y caminó hacia el futuro que ella y su abuela habían construido juntas. Un futuro donde cada idioma es un puente, cada historia una lección, cada voz una promesa de que el verdadero talento, nutrido por el amor y la determinación, siempre encontrará su camino hacia la luz. En su bolsillo llevaba una nota escrita esa mañana, una promesa que renovaba cada día. «Hablaré por aquellos que no pueden hablar. Traduciré la esperanza a todos los idiomas y construiré un mundo donde el amor se entienda sin necesidad de traducción». Y esa promesa, pronunciada en 10 idiomas, pero encarnada en un solo lenguaje universal, el lenguaje del corazón humano, resonaría en los corazones de las generaciones futuras. Fin.